Hola, ¿qué tal amigos hermanos? ¿Cómo están? ¿Qué son los dones espirituales? ¿Realmente existen hoy en día? ¿Es una demostración de fe y un don de Dios? ¿O es un espectáculo que montan algunos o un teatro para intentar demostrar que Dios está con ellos? Hoy vamos a analizar esto que nos enseña precisamente el artículo de fe número 7 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que dice: creemos en el don de lenguas, profecía, revelación, visiones, sanidades, interpretación de lenguas, etc. Vamos a analizar realmente qué son y qué no son los dones de lenguas. Lo primero que tenemos que ver es qué realmente no son los dones del Espíritu, de las lenguas, de sanidades, de visiones, de revelaciones, de profecía. Qué realmente no son. Y tengo aquí algunos vídeos que quiero mostrarles a ver si realmente estos son los dones del Espíritu. Vamos a ver algunos. Este es uno, vamos a ver otro. Y un último de los muchos que podríamos mostrarles. Bueno, creo que para muestra un botón, que decían en mi pueblo, y creo que con esto es suficiente para ver lo que realmente no son los dones del Espíritu. Es algo mucho más serio, mucho más sagrado y mucho más importante que estos espectáculos lamentables que vemos que son criticados por todo el mundo religioso, ¿no? Que claramente manifiesta que esto no puede venir de Dios. Pero vamos a centrarnos en lo que realmente son, vamos a ver un análisis espiritual y escritural de lo que son los dones del Espíritu. Según el índice, la guía del estudio de las escrituras de la Iglesia de Jesucristo, los dones se definen como bendiciones espirituales especiales que el Señor da a las personas dignas para su propio beneficio y para el beneficio y bendición en la vida de otras personas. Por lo tanto, vemos que los dones son algo que podemos recibir y que es algo que desarrollar y compartir con todos los demás. Precisamente el apóstol Pablo en la epístola a los Corintios hablaba mucho de estos temas. En el capítulo 12, 13 y 14 habla de los dones espirituales, los define y los explica. Pero acaba hablando de este tema al final del capítulo 14, en 1 Corintios 14, 40, diciendo algo que es muy importante y que tiene que ver con estos vídeos que acabamos de ver. Dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Lo que acaban de ver cree que cumple este consejo final del apóstol Pablo acerca de los dones de Dios, de los dones espirituales, los dones del Espíritu. Pues valórelo usted mismo. ¿De dónde pues pueden venir estas cosas? Pues bueno, ya lo expliqué en algunos otros vídeos, pero la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios. Hay muchos falsos espíritus que van por el mundo intentando engañarnos, intentando hacer que cosas que parecen de Dios realmente pues no sean de Dios. Nosotros, como santos de los últimos días, creemos que los dones espirituales existen. Hay muchos que ni siquiera creen que existan los de forma ordenada y decente, se puedan manifestar en la iglesia. Y no creen porque dicen que todo cesó con la muerte de los apóstoles, cesaron los milagros, cesaron los dones, pero nosotros, como santos de los últimos días, creemos en ello. Y vamos a ver exactamente qué significan y cómo son importantes. Hay dos escrituras al final del libro de Mormón que nos hablan de ello. La primera estaría en Moroni 7, del 35 al 37. Dice: ¿ha cesado el día de los milagros? ¿O han cesado los ángeles de aparecer a los hijos de los hombres? ¿O les ha retenido él el poder del Espíritu Santo? ¿O lo hará mientras dure el tiempo, o exista en la tierra, o haya sobre la faz de ella un hombre a quien salvar? He aquí os digo que no.
porque es por la fe que se obran milagros, y es por la fe que aparecen ángeles, y ejercen su ministerio a favor de los hombres. Por tanto, si han cesado estas cosas, ay de los hijos de los hombres, porque es a causa de la incredulidad y todo es inútil. Es decir, que está claro, ¿no?, que realmente si Dios es un Dios de milagros y es un Dios que se manifiesta a nosotros y su obra todavía no ha terminado, pues lógicamente para nuestra salvación es necesario que sigan existiendo las mismas cosas que han existido siempre. Dones del Espíritu, milagros de Dios. Y es necesario para nuestra salvación. Y es por la fe que recibimos esto. Y si esto no existe, como dices, por causa de la incredulidad. Mormón, en el capítulo 9, nos da otra explicación también interesante al respecto. Mormón 9, del 7 al 9. Y también os hablo a vosotros que negáis las revelaciones de Dios y decís que ya han cesado, que no hay revelaciones, ni profecías, ni dones, ni sanidades, ni hablar en lenguas, ni la interpretación de lenguas. He aquí os digo que aquel que niega estas cosas no conoce el Evangelio de Cristo. Sí, no ha leído las Escrituras, y si las ha leído, no las comprende. Pues no leemos que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que en él no hay variación ni sombra de cambio. Creo que está muy claro, ¿no? Estas palabras de Mormón, que en su época se negaban estos dones espirituales, pues es lo mismo que en la actualidad. Dios es un Dios eterno, no cambia, y todos los dones que Él nos ha dado son para acercarnos a Él, para conocerlo mejor y para la bendición de todos los hijos de Dios. Por lo tanto, los dones deben de seguir existiendo. Si hay una verdad sobre la tierra, si hay una iglesia verdadera, tiene que tener esa manifestación de esos dones claramente estipulada. Porque, de hecho, los dones caracterizan precisamente a la iglesia verdadera, mientras aquellos que no tienen revelación de Dios ni autoridad de Dios, lo único que hacen es forzar, imitar o copiar esos dones para aparentar que Dios está con ellos y que los respalda. Pero realmente, como hemos visto en estos vídeos, quiero que cualquier persona racional pues rechaza estas imitaciones o estas actuaciones, creo yo, que no tienen nada que ver con el Espíritu del Señor. Como hemos leído, los dones espirituales se reciben por la fe, al igual que los milagros. Todos los milagros vienen por la fe. Uno no puede pedir un milagro para tener fe, sino que tiene que tener fe para poder ver un milagro, ¿no? Es decir, que el milagro viene por la fe y no viene la fe por los milagros. Necesitamos ejercer la fe para poder ver los dones de Dios, para poder sentirlos, tenerlos y tenerlos en nuestra vida. Porque los dones de Dios son para nuestro progreso y para la bendición de todo el género humano. No solo para nosotros, sino para compartirlos con todo el género humano. En una revelación moderna, Doctrinas y Convenios 46, versículos 8 y 9, se nos dice lo siguiente. Por tanto, cuidaos a fin de que no os engañen, y para que no seáis engañados, buscad diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados. Porque de cierto os digo que se dan para el beneficio de los que me aman y guardan todos mis mandamientos, y de los que procuran hacerlo, para que se beneficien todos los que me buscan o me piden, y que no piden señales para satisfacer sus concupiscencias. Creo que está muy claro, ¿no? El Señor nos da sus dones para que los conozcamos mejor, para que nos acerquemos a Él, pero tenemos que ser justos y fieles. La persona que no guarda los mandamientos ni hace la voluntad del Señor no puede recibir estos dones, sino, como dice, algunos solo los buscan para satisfacer sus curiosidades, su concupiscencia o para cualquier otro tema que no tiene que ver con Dios. Buscad, dice, diligentemente los mejores dones para no ser engañados, porque siempre hay ese sentimiento, como hemos visto, ¿no?, esa imitación que nos induce a creer que aquel que pasa algo raro pues está teniendo a Dios de su parte, y es todo lo contrario, ¿no? Y como dice, es para beneficiarnos, para acercarnos a Dios. Todos los dones de Dios son para nuestro beneficio, no para usarlos en nuestro provecho, sino para beneficiar a los demás, para desarrollarnos nosotros como personas, acercarnos a Dios y bendecir a todos los demás de la misma manera. ¿Cuáles son los dones? Con esto, este vídeo no pretendo que sea muy largo. ¿Cuáles son los dones?
Pues vamos a 1 Corintios 12, como hemos comentado antes. 12, 13 y 14 nos habla de estos dones. 1 Corintios. Vamos a leer del 4 al 11 para ver algunos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Por lo tanto, vemos que hay diferentes dones, todos vienen de Dios, cada uno, como dice aquí, cada uno tenemos algún don de estos y es para el beneficio de todos. Por lo tanto, todos tenemos como algún don. Algunos dicen, no, es que yo no tengo ningún don, no tengo ninguna habilidad. No, el Señor ha prometido que cada uno tenemos algún don y tenemos que buscarlo y desarrollarlo, ¿no? Como la parábola de los talentos, ¿no? No hay que enterrarlo en tierra, cada uno tiene un don, uno tiene capacidad de hablar, uno tiene capacidad de hacer sanidad, otro tiene capacidad de recibir revelación, otros tienen capacidad de hablar y de manifestar bien el Evangelio, otros tienen capacidades de hablar lenguas y de dominar idiomas que no conocen o que no conocían hasta que empezaron a usarlos, por supuesto. Y todos esos dones son para ayudarnos a nosotros y para beneficiar a los demás. Siempre insisto esto, los dones del Espíritu son para nuestro beneficio y para el beneficio de los demás, no para guardarlos, esconderlos o para presumir de ellos. Mira, yo soy un gran orador, el Señor me ha dado palabra de sabiduría y no hay nadie más sabio que yo. Y eso pues no es un don de Dios, o por lo menos no es usar correctamente el don de Dios, porque algunos tienen esos dones pero no los usan correctamente. Sería de alguna manera para edificar la iglesia también. Es como si vivimos en un pueblo pequeño, unos pocos miles de habitantes, y hay un campesino que labra la tierra, un mecánico que arregla coches, un fontanero que arregla la electricidad, un albañil que construye una casa, un sastre que confecciona ropa. Pero si todos fueran sastre, ¿quién labraría la tierra? Si todos fueran labradores, ¿quién construiría las casas? ¿Entienden? Entonces, igual que hay diversidad de oficios para que todos nos podamos ayudar unos a otros y podamos convivir en una sociedad, también espiritualmente hay diversidad de dones y cada uno tiene algún don o varios y podemos compartirlo y beneficiarnos mutuamente. Esto sería un poco una comparación. Entrando en los diferentes dones, pero para no hacernos muy largo, pues el don de lenguas no es lo que hemos visto hace un momento. Eso no es el don de lenguas. El don de lenguas es precisamente dominar un idioma extranjero, como los apóstoles cuando reciben en Pentecostés el Espíritu Santo y empiezan a hablar en diferentes lenguas de todos los que estaban presentes. Y cada uno le entiende en su idioma natal. Partos, medos, elamitas, todos los entendemos, ¿no? Eso es lo que muchas veces han estudiado algunas personas, que los misioneros de la Iglesia de Jesucristo, que en poco tiempo, en pocas semanas, aprenden un idioma y en pocos meses de estar en el país donde están practicando ese idioma, llegan a dominarlo y a poder enseñar el Evangelio. Eso no es ninguna forma de estudiar que sea diferente a los demás, sino que es un don de Dios, el don de lenguas que te permite en poco tiempo hablar y dominar una lengua. Ese don no lo tengo yo porque llevo aquí ya bastante tiempo y todavía el inglés se me retuerce en la boca, pero bueno, cada uno tiene un don. El don de sabiduría, pues hay grandes maestros en la iglesia. En la iglesia yo he visto hermanos y hermanas sencillos y sin mucha preparación, pero dar grandes clases, grandes discursos, grandes maestros. Don de revelación, ¿no? Pues es un don que compartimos todos los miembros de la iglesia, que cuando recibimos las charlas de los misioneros, preguntamos a Dios, el Señor nos revela su voluntad y luego pues seguimos ejerciéndola. Yo que he trabajado en muchos obispados, en presidencia de rama y en diferentes oficios del sacerdocio, siempre hemos ejercido ese don de la revelación para saber dar un llamamiento a una persona siendo la voluntad del Señor,
o poder ayudar a una persona. Me acuerdo una vez que una hermana, cuando yo era presidente de rama, vino a pedirme no vino, era un llamamiento, era la parte para un llamamiento, y le puse las manos, le ordené el llamamiento y empecé a darle una bendición, y empecé a decirle unas cosas que yo mismo, mientras estaba haciendo la oración, ¿no?, la imposición de manos, yo mismo estaba hablando por un lado y pensando por otro. ¿Qué dices? ¿Qué, Santiago? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Porque le dije unas cosas tan personales y tan íntimas que cuando terminé dije amén. Yo digo, ahora se levanta la hermana y me da un bofetón. Y la hermana se levantó llorando, me dio un abrazo y me dijo gracias, porque lo que tú me has dicho no lo sabía nadie más que Dios. Y sé que esa bendición viene de Dios, no de ti, porque tú esto no lo sabías, ¿no? Ese es un don de la revelación, que podemos ayudar a otras personas. Podemos recibir revelación para nosotros y también revelación para otras personas si es la voluntad del Señor. Siempre si es la voluntad, nunca hay que buscar las cosas. Entonces, algo importante, los dones del Espíritu o las bendiciones de Dios no se deben de forzar. Uno tiene que estar dispuesto a hacerlo, uno tiene que estar dispuesto a servir a los demás y hacerlo sin esperar ninguna recompensa. Y pues el don de sanidad, bueno, pues el de Iglesia de Jesucristo, con tantos miles de poseedores del sacerdocio que hay en ella, tantos misioneros predicando el Evangelio, puedo asegurar que hay miles de bendiciones de sanidad, de salud que se dan cada día. Seguro que hay miles de bendiciones de salud. Y las personas sanan por medio de esa bendición de salud. Y es un don del Espíritu, el don de sanidad. Los ancianos, los élderes, ponen las manos sobre la cabeza de una persona, lo bendicen con salud, y las personas, si es la voluntad del Señor, porque no se puede forzar ahí tampoco, sanan cosas pequeñas y cosas grandes. Se sana desde un resfriado común con fiebre que esté perjudicando a una persona o a un niño, hasta una enfermedad terminal se puede curar si es la voluntad del Señor, porque el poder está aquí y el don de Dios está con nosotros. Por lo tanto, para terminar ya y no hacerlo más largo, simplemente recordar esto: los dones del Espíritu existen, los dones están con nosotros, son para nuestro beneficio y el beneficio de todos los miembros de la Iglesia. Y si me permiten algunos consejos finales, puedo decirles: cuidado con las imitaciones que intentan aparentar ser un don de Dios y son, pues, cuando menos teatro o especulaciones. Y por eso nos dice el apóstol Pablo hacer todas las cosas decentemente y con orden, y el apóstol Juan nos dice que probemos los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Cuidado con aquellos que niegan también los dones del Espíritu, que dice que ya acabaron, que terminaron con los apóstoles y que ya no existen, porque como ellos no pueden tener la verdad, pues tienen que negar la mayor, que se dice. No pueden aceptar que la Iglesia de Cristo y que cualquier persona fiel, aunque no sea de la Iglesia de Cristo, con la voluntad de hacer el bien, pueda recibir cualquier don del Espíritu para su provecho y para el provecho de los que le rodeen. Por lo que mi consejo es: busquen esos dones, recíbanlos, trabájenlos, porque el don del Espíritu es maravilloso, pero también hay que trabajarlo, desarrollarlos por la fe y luego compartirlos con los demás. No se lo guarden para ustedes ni lo hagan para provecho propio, sino para bendecir y ayudar a los demás. Porque como miembros de la Iglesia somos muy bendecidos por tener el Espíritu Santo con nosotros y tener los dones del Espíritu en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El Evangelio restaurado por Jesucristo a través de un profeta en estos últimos días. Pero es Jesucristo el que preside esta Iglesia, es Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Es Jesucristo el que dirige esta Iglesia, está a la cabeza de esta Iglesia. Esta pequeñita Iglesia, menospreciada, vilipendiada por muchos, pero que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la única verdadera Iglesia de Jesucristo, con toda humildad y respeto y sin condenar a nadie ni burlarnos de nadie, la Iglesia que Cristo ha fundado en estos últimos días para preparar la tierra para su segunda venida. Testifico que esta es su Iglesia, que los dones espirituales existen, los he visto, los he sentido, alguno lo tengo, y todos podemos disfrutar de estas grandes bendiciones. Que Dios les bendiga.